Bueno, está Juan Manuel Garzón, es economista, docente universitario, integrante del liderazgo de la Fundación Mediterránea, para hablar de este tema con nosotros. Juan Manuel, ¿cómo estás? Buen día. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día, saludos a todos ahí. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, en principio, como viste, esta medida del gobierno nacional se sabía o se venía hablando mucho de que podía llegar a avanzar con cambios en retenciones. Algunos hablaban de aquel famoso 35-20-15 para soja, para trigo y para maíz. Bueno, finalmente, por ahora al menos, tenemos este esquema de 30 para soja y 12% para el resto de los cereales, ¿no? Sí, bueno, era un anuncio, un aumento esperado, ¿no? No por ello significa que sea aceptable o fácil de digerir para el sector agropecuario. Nosotros estábamos trabajando con esta posibilidad de eliminación de los famosos montos fijos, que implicaba llevar la carga a los niveles que vos recién comentabas. Que bueno, es volver un poco a la situación de septiembre del año pasado, un poquito más arriba incluso, y es nuevamente pedirle al sector agropecuario un aporte extraordinario en una situación de crisis. Lo que pasa es que el ajuste que tiene que hacer el Estado aparentemente pasaría más por subir impuestos que por contener gastos. Bueno, ese es un camino que no lleva muy lejos, ¿no? Ya la presión tributaria en Argentina es muy alta y seguir insistiendo con subas de impuestos me parece que no va a ser la solución de fondo que se necesita. Juan Manuel, hay algunos casos testigos por allí. Lo que pasó con el trigo en las últimas 4 campañas con respecto a las 4 previas es un indicador claro de lo que puede llegar a ocurrir si se siguen subiendo retenciones en este tipo. O sea, la comparación de estos 4 años con los 4 anteriores es solamente explicable por retenciones porque tenemos el doble de producción de trigo hoy en la Argentina que antes, ¿no? Sí, bueno, el trigo fue uno de los productos agropecuarios que mejor respondió al cambio de reglas del juego, ¿no? Al cambio de impuestos, de lo que fue toda la política para con las exportaciones. Hubo una gran respuesta del área sembrada y de la producción. Bueno, si volvemos a aplicar las mismas medidas que se aplicaban allá a finales del kirchnerismo, vamos a tener los mismos resultados. Es decir, no debiera sorprendernos si vuelve a caer el área sembrada con trigo, vuelve a caer la productividad. Si insistimos con más impuestos y bueno, o con alguna otra medida que entorpezca la exportación. Así que esperemos que los cambios queden aquí. Si quedan acá, creo que hay chances de tener todavía una actividad agropecuaria en expansión, al menos durante un par de años. Pero si se sigue profundizando la presión tributaria o si las condiciones generales para los exportadores se deterioran, te diría que vamos a volver a repetir esos malos años en materia agropecuaria que tuvimos durante buena parte del kirchnerismo. Y la otra cuestión que quería consultarte es, cuando se toman medidas de este tipo, por allí se piensa en un campo homogéneo, y está claro que no es lo mismo producir en Marcos Juárez que aquí en el oeste del departamento Río Cuarto, por ejemplo, por tomar 2 departamentos de una misma provincia, ¿no? Los números no son iguales. Seguramente, bueno, este tipo de impuestos no distingue entre productores, no tiene la capacidad de hacerlo. No es un impuesto que pueda diferenciar entre tipos de suelos, entre productores eficientes, ineficientes, entre regiones que están lejos de los puertos, cerca de los puertos, ¿no? Para eso tenemos otras herramientas tributarias mejores, como es básicamente el impuesto a las ganancias. Claro. Y al no distinguir, claramente trata diferente y trata mal a determinadas zonas o a determinados segmentos de productores. Suelos de baja productividad o de menor productividad, como puede ser la zona ahí del oeste de Río Cuarto, claramente van a tener más problemas
con estos costos impositivos que son a núcleo o que zonas muy cercanas a los puertos, ¿no? Claro. Juan Manuel, buen día, Javier es mi nombre. Suponiendo que viene alguien, no sé, algún extranjero especialista o que conoce del tema y te pregunta, Juan Manuel, explícame cómo es la cuestión tributaria para el agro en la Argentina, en 2 líneas. ¿Cómo se lo comentas y mucho más con estos nuevos cambios que se vienen dando en retenciones? Mira, es el sector de la producción que tiene la mayor carga tributaria en Argentina. Diría que es el único sector que tiene impuestos diseñados específicamente para castigarlo, como son los derechos de exportación. Es el sector que probablemente a nivel mundial pague más carga tributaria en comparación, debido a que, a ver, los derechos de exportación no existen en ninguno de los países productores agrícolas importantes o los productores con los que competimos. No existe en Latinoamérica, no existen en Europa. Entonces, ya desde ese lugar vos ya tenés una diferencia en contra, una gran desventaja de nuestros productores agropecuarios cuando salen a vender. Recién mencionaba en el caso de los maniceros. Y bueno, los maniceros salen a competir con Brasil, con los europeos, con los chinos, países que ninguno tienen derechos de exportación. Juan Manuel, Fernanda te saluda, buen día. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bueno, te quería preguntar por el maíz que se vendió por anticipado. Según dicen, se habría vendido ya la mitad. Esto, al fijar un precio, rigen retenciones anteriores. Y entonces también el gobierno estaría gozando de esta nueva retención sobre la mitad de lo que quedaría por venderse. ¿Esto es así? Sí, esto es así. Como el aumento estaba muy anunciado, porque el mismo gobierno había dejado entrever que iba a pedir un mayor esfuerzo a determinados sectores. Los productores, muchos, usaron de una herramienta que disponen, ¿no? que es legal, y que todos los años usan. Lo que pasa es que lo que hemos visto es mayor intensidad en este caso, que es de vender a futuro, vender en operaciones forward, y en esas ventas ya cerrar precios y congelar los derechos de exportación a los niveles que estaban en ese momento, claro, que más bajos que lo que hoy están. En maíz se notó mucho, y es así, solo la mitad del saldo exportable de maíz se estima que va a ser grabado con estos derechos nuevos, porque la otra mitad ya quedó vendido y declarado a las tasas anteriores. Esto el gobierno lo sabe, y es probable que eso también haya sido motivo para que haya anunciado entre gallos y medianoche, ¿no?, la suba de derechos de exportación este sábado a la madrugada. O sea, haya intentado frenar ese proceso de ventas a futuro. Juan Manuel, por último, la campaña está media como jugada ya a esta altura, o se sembró en el primer tramo de la campaña o se está terminando de sembrar a esta altura. Algunos pueden llegar a sembrar hasta entrado enero, allí algunos lotes, pero el impacto puede estar en la inversión sobre la tecnología de los cultivos de esta campaña. Mira, algo sí, seguramente sí, pero yo creo que el impacto importante lo vamos a sentir en la campaña que viene. Claro. En esta ya el sistema de producción está definido, ya las rotaciones, hay muchos insumos que ya deben estar comprados, pero el año que viene, en función de cómo queden los números, de cómo estén en ese momento, pero si todo sigue así, a ver, yo esperaría ya sí una caída en la inversión, no solo de tecnología de insumos, sino también de equipos. Algo que yo suelo decir es que la nación se lleva no solo ingresos de los productores cuando aplica retenciones, sino que se lleva ingresos de los fabricantes de maquinaria agrícola, de los proveedores de insumos, de los frigoríficos. A ver, estos recursos que el productor no va a disponer,
hubiesen sido destinados a todos estos otros destinos, ¿no? Hubiese comprado hacienda, hubiese cambiado el tractor. Bueno, no lo va a hacer, o lo va a hacer en mucha menor medida. Por lo tanto, el costo para la economía de Córdoba excede largamente lo que es la mera transferencia de recursos que se puede hacer desde el productor. Los recursos adicionales que el Estado va a recaudar, ¿no? Va mucho más allá de eso el costo. Claro, porque se habló durante el fin de semana, o se hizo una estimación, nada más que de la transferencia que iba a haber por retenciones adicionales, que es un costo de unos 300 millones de dólares, se dijo en su momento. Claro. Ahora, esos 300 millones de dólares puestos en distintas cadenas, en la de maquinaria agrícola, como vos decías, de la carne, en fin, el gomero, el camionero, se multiplica y se hace mucho más, ¿no? Exactamente, yo imagino que hoy las empresas, por ejemplo, de maquinaria agrícola, están reunidas con sus equipos de ventas para cambiar proyecciones, porque con mayor presión tributaria, muchas decisiones de cambio de equipos o de ampliación de equipos van a postergarse. Acá hay que pensar algo que no es menor. En un país sin crédito, las inversiones básicamente se hacen con capital propio, y lo que está haciendo la nación con estos derechos es llevarse justamente ese capital que los productores disponen y tienen a mano como para llevar adelante las inversiones. Bien. Bueno, Juan Manuel, te agradecemos como siempre mucho estos minutos, ha sido muy amable. Gracias, abrazo a todos por ahí. Bueno, igualmente, buen día, gracias.